Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. El paro camionero continúa, está cumpliendo 4 días. El gobierno y los transportadores no se han podido poner de acuerdo. La última propuesta sobre la mesa era del gobierno subir 200 pesos de aquí a diciembre cada mes, ¿verdad? Mientras tanto, la de los transportadores era subir solo 400 pesos y nada más. No se pudieron poner de acuerdo y por supuesto no hubo un arreglo y el paro ha continuado. La diferencia hoy es que definitivamente la policía ya empezó a intervenir, por lo menos en Bogotá. Y hay algunos puntos donde ya definitivamente los bloqueos pues han sido disipados. Pero tenemos hoy con nosotros a la senadora María Fernanda Cabal. Bienvenida, gracias por acompañarnos en Semana. Gracias, Vicky, por la invitación. Doctora María Fernanda, paralelamente a que el paro camionero continúa y demás, y el gobierno supuestamente trata de llegar a un acuerdo, lo cierto es que también el presidente le echa candela y gasolina al paro. Y lo digo porque, entre otras cosas, pues ha enfilado baterías contra la cabeza de una de las organizaciones de Fedetranscarga y ha sacado un montón de fotografías. Bueno, de alguna manera, usted llevó del bulto. Y entonces le quiero preguntar, ¿qué opina de esta salida del presidente? Vicky, la verdad, a mí ya nada me sorprende y mucho menos la locución de anoche, que fue una vergüenza como todo lo de él. Pero Petro es víctima de su propio invento. Ujú. Él promovió los bloqueos que destruyeron el país, destruyeron el suroccidente, destruyeron Cali. Ellos se ufanaban, incluido Gustavo Bolívar, el señor Maltés, los de la CUT, los de FECODE. Ellos no sentían ninguna conmiseración con la destrucción de los medios de transporte, de los CAIs donde quemaron policías, del comercio mediano, pequeño, grande. Ellos fueron completamente indolentes, como los bárbaros cuando tenían que conquistar algún pueblo para robarse el botín. Ahora resulta que Petro, como ya no tiene la comodidad de la oposición, ahora él es gobierno, pero no le gusta gobernar. Él le gusta seguir haciendo lo que ha hecho toda su vida, que es ser un agitador profesional. Pone a sus bodegueros entonces a buscar fotografías, a ver a quién se encuentra. Y se encuentra una foto mía, está bien bonita, y la voy a conservar de hace 5 años con Henry Cárdenas, a quien he conocido por las invitaciones que me ha hecho a mí como a muchos otros, entre otros el señor César Pachón, que participa del gobierno Petro dirigiendo la Agencia de Desarrollo Rural. Entonces, más distractores a un incompetente que no tiene ni idea de cómo sacar un país adelante. Sin embargo, detrás de esto lo que está, doctora María Fernanda Cabal, es que Petro quiere culpar al uribismo, a la oposición de este paro de transportadores, como si no se hubiera armado, pues precisamente porque él les prometió en campaña que no les iba a subir el diésel. Él sabía que eso no se podía hacer. El Petro sabía como candidato que tenía que subir el combustible, punto. Y sin embargo, les prometió eso a los camioneros y luego como presidente vino y hizo otra cosa y les subió de un tacazo 2.000 pesos. Digamos que aquí razones para que los camioneros estén molestos con el gobierno, pues hay y de sobra. Pero Petro lo que quiere decir es que la culpable es usted, el culpable es el uribismo, el culpable es la oposición. ¿Por qué Petro hace eso? Porque ellos nunca asumen responsabilidades propias. Una característica del izquierdópata es esa. Todo lo que suceda bajo su esfera, siempre hay un culpable porque tienen que señalar a alguien. Esa es la característica infantil de la personalidad de esta gente que es disfuncional. No maduraron nunca. Siempre van a ser víctimas si hay alguien que les quedó debiendo algo. Todo les debemos a estos personajes. Todo lo que han hecho en su vida es culpa de nosotros. Entonces, la evidencia hoy es que Petro tiene la popularidad por debajo del 26%. No lo quieren ni sus electores.
dejó a los maestros de FECODE sin salud, muriéndose, dejó a los afiliados a la USO sin el famoso fondo tan próspero de la inversión en exploración, porque espantó la inversión en un país del 40% de ingresos producto de petróleo, carbón y gas. ¿Dónde tiene Petro la cabeza? ¿Qué quiere que seamos? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿Por qué, si este es un país que tiene unas ventajas comparativas frente a otros, tiene que destruir la posibilidad de generación de riqueza con su esquizofrenia ambiental? Él y sus ministros, que salvo excepciones, no funcionan. Yo creo que ustedes deberían averiguar qué presidente en 2 años ha tenido 40 ministros. Es como cuando usted se casa 5 veces, pues el problema no es de sus maridos, sino suyo. Entonces, él tiene un problema grave, está desviando la atención y se encontró con un gremio muy poderoso. La circulación del país es la economía y de ahí depende la supervivencia de la economía de Colombia. Él lo entendió para mal y nos bloqueó la arteria principal, que fue Buenaventura. Cómo violentaron a los conductores que se atrevían a pasar por encima de los terroristas financiados por el narcotráfico y todos estos jóvenes reclutados de primera línea. Ahora le molestan los camioneros porque dice que son los camioneros ricos, si es que la cadena afecta a todos. Ahora, Vicky, yo le propongo también a ustedes que cuando hay un problema que está reflejando síntomas y hay una fórmula que parece que nunca se va a resolver porque ese hueco no se va a llenar, pensemos por qué Ecopetrol tiene el monopolio de la importación de la gasolina y por qué están empeñados en comparar el precio y volverlo igual al precio internacional. Eso no es correcto. Nosotros deberíamos pagar menos el valor de la gasolina. ¿Y por qué tiene impuestos que suben 33% el valor de la gasolina para el consumidor? Conclusión: Ecopetrol es un monopolio ineficiente, lleno de burocracia, que cuando le va bien es sacándole la plata del bolsillo acá a los colombianos y haciendo negocios que al final de cuentas terminan en huecos. No nos está sirviendo la fórmula de Ecopetrol. Senadora, ¿por qué el presidente es tan agresivo y tan duro con este gremio? Pues anoche en la locución lo calificó que esto no era otra cosa que un paro empresarial. Y como lo decía Vicky, que detrás de esto hay intereses oscuros económicos y políticos. ¿Por qué tan fuerte con este gremio cuando todo el mundo pensaba que lo que hay que hacer es buscar conciliar, porque lo que está pasando en el país es muy grave frente a este paro camionero? Porque no son sus aliados y los que lo fueron ya no lo son. ¿Cómo trató él a las periodistas? ¿Hay algún día en que Petro trine algo que sea conciliador? ¿Hay algún día en que él se levante con ganas de generar un consenso, una unidad nacional para sacar el país adelante? ¿Por qué a todos se los rotula de narcos, de corruptos? Porque ellos, en su mentalidad pervertida, izquierdópata, reflejan en los demás lo que ellos son. La corrupción que trajo Petro a este gobierno, ahora seguramente el Olmedo nunca perteneció al M-19, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con su hijo? ¿Y qué pasa con todas las platas irregulares que entraron a su campaña? ¿Eso cómo se llama? ¿Eso no es corrupción? Eso es más peligroso. Entonces, la calificación que hace Petro es parte del síntoma de su personalidad disfuncional. Está enfrentado a un gremio al que le va a quedar muy difícil derrotar. Doctora María Fernanda, y pongamos un punto y vámonos a la locución de anoche que tanta controversia causó. En el tercer día del paro, donde ya hay desabastecimiento de combustible, si usted mira y recorre pues las bombas de gasolina en muchas zonas del país, incluida por supuesto Bogotá, ya tienen filas inmensas, ya está escaseando el combustible, ya en los supermercados están faltando productos, alimentos, en las centrales de abastos la comida está más cara y también hay desabastecimiento. Y anoche el presidente sale en una locución que había anunciado como algo muy importante y pues todo el mundo dijo, pues va a anunciar algo sobre el paro de camioneros. Y resulta que salió
y hablo de una cosa completamente distinta, un refrito, una noticia vieja, y le dio una orden a la fiscal, a su fiscal, y pues también a la policía. ¿Qué piensa usted de esta actitud del presidente que es realmente tan exótica y tan extraña? No, es que los tiranos reflejan o amplifican sus rasgos cuando están en el poder. Eso está escrito. Olavo de Carvalho decía que ninguno de estos bárbaros dictadores y genocidas hubieran hecho daño si no hubieran llegado al poder, porque no tienen la capacidad de hacerlo si no acceden a él. Los rasgos de su personalidad se exacerban. Ahora Petro pues ya está haciendo uso del ESMAD. Seguramente si hubiera sido en otro gobierno hubiera usado esto para victimizarse y para decir que los están matando y toda la mentira que difundieron a nivel mundial. Y ahora escuchar uno al sinvergüenza de Gustavo Bolívar decir que él nunca promovió los bloqueos, no, pues seguramente todos estuvimos ciegos. Aquí no hubo víctimas de torturas, aquí no hubo policías asesinados. En fin, Petro tiene miedo porque no controla ya nada. Petro inventa que lo van a matar y necesita buscar culpables para distraer. Petro va a convertirse en una persona terriblemente peligrosa porque él sabe que él triunfa en el caos y ahí hay que estar muy atentos. Nosotros tenemos que garantizar las elecciones del 2026. Primero, que esté el presupuesto de 3 billones de pesos, billones con B, que pidió el registrador Penagos. Segundo, que en las regiones con control territorial de 800 grupos ilegales que quedaron como resultado de buena parte de la complacencia con la coca del Acuerdo de La Habana, ¿va a haber elecciones libres o van a ser elecciones cooptadas? Y tercero, que aquí todos los que somos oposición tengamos las garantías suficientes para saber que no va a pasar algo inesperado. El temor de Petro es que su locura y su afán de llegar al poder no le sirvió de nada porque no le gusta gobernar, no le gusta hacer algo distinto a la oposición, su cabeza no le da, su matemática es invertida, es al revés. Estudió economía y yo no sé cómo lo graduaron y tiene una serie de aduladores y de activistas que son una vergüenza y que van a llevar el país al desastre. Senadora, pero déjeme le insisto, ¿cómo entender eso? Cuando el país está viviendo, es que todo el país está sufriendo de los bloqueos, de lo que está pasando en diferentes carreteras, entradas a las principales ciudades, y es el tema obligado y que más nos preocupa a todos, absolutamente a todos. ¿Cómo entender que el presidente en una alocución donde se dirige al país habla de esto un minuto y lo que dice es que se va a referir mañana o pasado mañana y cambia de tema de manera radical, absolutamente? ¿Cómo entender eso? Jairo, el problema es que yo no soy psiquiatra. Eso lo tiene que diagnosticar un psiquiatra. Su problema es de psiquiatra. Y el problema de los colombianos es que tenemos de presidente a una persona que es psiquiátrica, necesita tratamiento, está fuera de realidad. Y ni siquiera lo digo con el ánimo de ofender, lo digo porque nosotros somos las víctimas de haber llevado a Gustavo Petro al poder, por acción o por omisión. Ahí también hay responsabilidades. Somos víctimas hoy, pero hay responsabilidades del ayer. Y no solo es la tragedia de los bloqueos. Vaya usted, llame al alcalde de Arauca, a ver cuántos muertos van en el año que ni siquiera se registran. O llame al alcalde de Tame, Arauca. O vaya, vea cómo está la situación en Jamundí Valle. Esto es un desastre, por donde se le mire. Coca, minería ilegal, destrucción de la fuerza pública, poca capacidad de reacción. Y lo que dice Vicky, una fiscal que si puede... Senadora, se le está congelando. Creo que ahí le está fallando. Sí, le está fallando un poco el internet, pero es muy interesante escuchar a la senadora María Fernanda Cabal,
Pues en estos días tan complejos, después de que ya completamos 4 días, Jairo, de paro camionero, no se vislumbra, ojalá se diera rápidamente. Ya nos escucha, doctora María Fernanda, es que se Claro, le cortó el claro. internet. Mira, Vicky, pero es que es una cosa Nos que hay estaba que hablando de la recalcar. fiscal, nos estaba hablando de la fiscal, Claro, por favor, retome allí. Sí. es una fiscal que corre a levantar órdenes de captura, corre a actuar a la velocidad del rayo a las indicaciones del gobierno Petro. Aquí está corriendo a abrir 36 investigaciones preliminares para asustar a los camioneros que tienen su legítimo derecho, porque este gobierno los va a terminar arruinando. Porque más bien su ministro de Hacienda y todos los que rodean a Petro, que yo no sé si sepan o no de economía, o ahora que quieren amenazar al Congreso con una reforma tributaria, ¿por qué no bajan la carga tributaria sobre la gasolina frente al público? Porque el diésel que se produce el 80% en Colombia, Vicky, solo el 20% se importa. Esto es una vagabundería que hay que coger de raíz y reformularla, como pasa con la tarifa de energía en la costa Caribe. Y mientras esto sucede, esa misma fiscal que le abre investigaciones en 36 noticias criminales en el país por los bloqueos, igualmente con una resolución que yo tengo demandada y la tienen demandados otros más, decide que los capturados en flagrancia, transportando menores, ese delito es grave violación al DIH, grave violación, lesa humanidad. ¿Cómo usted va a reclutar niños? Tenían niños en un carro, tenían armas y tenían dinero. Y ella se cree superior a la Constitución Política de Colombia a través de una resolución. Pues no, y vamos a tener que seguir demandándole todo a Gustavo Petro. Pues doctora María Fernanda, ya que usted toca y me parece bueno ampliar un poco sobre el tema de la fiscal, porque también es que realmente Petro ordena y ella obedece. Y a mí me da pena decirlo así, pero esa es la realidad. Anoche el presidente sale en una locución con un refrito. Lo que él dijo era lo mismo que había dicho hace 6 meses, en marzo, un periodista en Israel, que habían retomado aquí periodistas, medios en Colombia. Y el mismo Ministerio de Defensa, Iván Velázquez, había dicho que el tal Pegasus no existía y que no se había comprado. Pero hoy la Fiscalía saca un comunicado hace apenas 1 hora y media o 2 horas, y en ese comunicado anuncia actos urgentes para investigar a los que tuvieron que ver con Pegasus y no sé qué. O sea, es lamentable, lamentable ver la actuación de la fiscal Luz Adriana Camargo, y se lo digo con todas sus letras, es una fiscal de bolsillo de Gustavo Petro, es una fiscal que le obedece al presidente, y como el presidente, recuerde usted, la pelea con Barbosa, porque un día dijo que el presidente era el jefe del fiscal, ¿se acuerda usted? Bueno, pues esta señora sí está entendiendo y entendió eso y esa conductada y hace lo que el jefe dice, y su jefe, según ella, es el presidente Petro. Pero es que ella está aderezando la creación del mito, porque ya Petro y sus asesores, me supongo que tiene varios asesores cubanos, y los españolitos estos que vinieron a hacer negocios en Colombia con nacionalidad express, habrá que pedir cómo fue que se nacionalizaron, porque Petro se cree Carlos V, Felipe II, pues con la pluma, eso es decreto real, y nacionaliza a los españoles a los que odia y rechaza, porque usted sí oyó la locución tan desafortunada del ministro de Agricultura con los 500 años de Santa Marta, diciendo que solo van a hacer homenaje a las comunidades indígenas que vivían aquí, y creo que el señor, toda su carrera ha sido con la lengua castellana, creo que estuvo fue partícipe de algún centro, no sé, de historia, y en fin, lo más absurdo y lo más ridículo. Pero volvamos al tema de la fiscal. El problema es que en Colombia, al no haber una solidez institucional, fiscal que llegue o procurador que llegue o contralor que llegue, o levanta la institución o la destruye, porque las instituciones necesitan moral,
Eso es como el director de la policía, el director el jefe, ¿cómo se dice? El comando mayor conjunto, el comando general de Fuerzas Armadas, el comandante de ejército, cada cual en su sitio le imprime un sello de grandeza o un sello, algunos que no saben a nada, o por el contrario, uno pésimo, pésimo de inmoralidad y de sinvergüencería. Ella, al seguirle todas las instrucciones a Petro, se desapareció. Ella debe ser una fiscal que entienda que Colombia tiene 95% de impunidad. Distraerse en lo de Pegasus es quitarle elementos de investigación a procesos mucho más importantes que el chisme de que Petro está volviendo mito y ella está ayudando a volver mito, y le aseguro que está toda la mamertería y sus bodegas ya construyendo un caso de Pegasus, porque es que lo chuzaron. Mire, Vicky, no creo, y de verdad se lo digo, que en el gobierno de Iván Duque ninguno hubiera sido capaz de girar 11 millones de dólares, y menos en efectivo, porque si algo no se puede poner en duda es que ellos no transaban con dineros como seguramente lo ha hecho este gobierno desde antes de ser gobierno. No, y hay una cosa, ya que usted menciona que hay otras investigaciones descuidadas, uno se pregunta, ¿por qué la fiscal actúa tan rápido contra los camioneros? ¿Por qué actúa tan rápido en el tema Pegasus por orden del presidente? ¿Por qué actúa tan rápido en ese tipo de cosas? ¿Y por qué no actúa con Ricardo Roa, cuya imputación de cargos quedó lista a la salida de Barbosa? ¿Por qué no actúa con Laura Sarabia, a quien no le han definido su situación jurídica? ¿Por qué no actúa en los casos que tiene sobre financiación supuestamente ilegal de la campaña de Petro? En esos casos no actúa. En el caso de Nicolás Petro actuó, pero ¿sabe cómo actuó? Quitándole del camino al fiscal Burgos, que había llevado a juicio valientemente al hijo del presidente. Eso sí, le cumplió el deseo al hijo del presidente. Entonces uno sí se pregunta, miércoles, la primera actuación que tuvo esta fiscalía fue llamar a juicio a Álvaro Uribe. Fue la primera. La segunda actuación, pues obviamente el tema de Nicolás Petro. O sea, ¿cómo así? ¿Y dónde están las cosas que tienen que ver, las investigaciones que tiene la fiscalía y que tienen que ver con los intereses del presidente Gustavo Petro y de su gente, que tantos escándalos de corrupción ha protagonizado? Es que de verdad no le da pena a Luz Adriana Camargo. Yo le digo honestamente, senadora, que a mí me sorprende inmensamente cómo actúa la fiscal. Yo se lo digo con honestidad, yo no había visto algo igual. No había visto algo igual en una fiscalía. Bueno, yo creo que Montealegre no era algo diferente, ¿no? Montealegre también hizo lo que se le dio la gana en la fiscalía. Pero esta sí es la desfachatez. Y esperan que a uno se le olvide, porque como este país pasa de una noticia a la otra y la paga, espera que se nos olvide qué pasó en el pacto de la picota, qué pasó con el hermano de Petro, qué pasó con esa financiación de dineros ilícitos, qué pasó con todo. Lo que sí no pueden evadir. No deje por fuera los audios de Benedetti, no los deje por fuera, que son tan explícitos, tan claros. ¿Ah? Los 15.000 millones. Sí, y con eso no pasa absolutamente nada, nada, ni una hoja se ha movido de esos procesos. Nada. Lo que no van a poder controlar es el Consejo Nacional Electoral, que ahora con la ratificación de Altus por parte de la Corte Constitucional pierde Petro el control de las mayorías, así como ha jugado tramposamente en la Comisión de Acusaciones. ¿Qué va a pasar? Ahí tenemos unos puntos suspensivos bien interesantes, Vicky, porque la auditoría forense sobre la contabilidad de la campaña es idéntica a la que se hace en un proceso de lavado de activos. Por eso los gringos dicen follow the money, siga el dinero, y ahí encuentra usted el rastro. Ahí está la anotación contable. Y el señor Roa, campante, y todos como el señor Roa, con los novios, los maridos, los amigos, con cargos del Estado. O sea, nosotros le estamos pagando todos los novios, todos los amigos, la hija, la nuera, los hijos de la señora ministra de Trabajo, por cuenta de que Gustavo Petro les abrió la burocracia del Estado. Bonito ser comunista, ¿no?
Bonito quitarle a uno lo que uno ha trabajado y chévere usufructuar de lo que uno paga en impuestos. Pero no se vaya lejos. No olvide la confesión de Nicolás Petro, senadora. Es que el propio hijo del presidente, como lo publicó en Primicia Semana, confesó, dijo todo lo que pasó, culpó a su papá, a todo su círculo cercano, dijo que sabían que Euclides Torres, que el presidente sabía supuestamente que Euclides Torres había financiado la campaña, relacionó a la primera dama con contratos, corrupción y burocracia. O sea, ese muchacho dijo todo. Lo que pasa es que luego le taparon la boca, pero él contó todo y el país ya sabe toda la verdad, senadora. Lo extraño es que la fiscal no se mueva ni un milímetro para ver si descubrimos la verdad, hombre judicial. Cambió completamente la actitud Nicolás Petro cuando su papá lo fue a visitar a su sitio de residencia, porque él estaba en domiciliaria, y cambió el abogado que lo había asistido en la confesión porque ya no le servía. Necesitaba un abogado, seguramente asesorado por quien ha sido el cerebro ideológico y el clan que lleva a Petro al poder, para decirle: usted no se preocupe, usted es el hijo del presidente. Y la mayor desfachatez que yo he visto, y sinvergüencería, es ver a Nicolás Petro publicando videos jugando tenis, publicando videos del niñito, publicando videos muerto de la risa, mientras el resto de los ciudadanos tienen que padecer acciones de la Fiscalía que son también, por otro lado, absolutamente cuestionables. Aquí cogen a un policía o a un soldado y le acaban la vida, porque hay que ver los procesos que lleva la Fiscalía, que en algún momento, Vicky, voy a sacar a la luz, porque les he hecho seguimiento de lo que pasó con la Fiscalía como estructura y como institución que tiene la obligación de investigar. Es una vergüenza cuando un fiscal cree que tiene que llevar a la gente a la cárcel y se encuentra una prueba que la exonera. ¿Cómo vulnera principios para uno decir: ya me di cuenta que aquí no hay nada, yo solicito el archivo, señor juez? No, es con sevicia que buscan llevar a la fuerza pública a la cárcel. ¿Y dónde queda entonces la separación de poderes, senadora? Porque según lo que usted nos dice, hacia dónde nos quiere llevar el presidente Gustavo Petro, esto tiene que ver con una injerencia y tener como un dominio de todas las instituciones del país, es decir, como una dictadura. Pues no hay nada más peligroso que tener el control de quien persigue, que es la Fiscalía. No hay nada más peligroso. Aspiro, Vicky y Jairo, que esta señora defensora del pueblo que quedó, ojalá tenga algún margen de independencia, porque me han hablado bien de ella. La verdad, de las otras dos activistas, conozco a una, la conocí hace muchos años cuando la estaba entrenando el colectivo de abogados y estábamos en litigio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ellos ya llevaban listo el caso para denunciar al Estado colombiano del genocidio Cancuamo, y esta niñita estaba apenas entrenándose, era flaquita, era bien diferente. Y resulta que en la Fiscalía habíamos hecho la investigación porque teníamos un Cancuamo guerrillero y un Cancuamo paraco, y el Cancuamo paraco había matado a 70 de su etnia. ¿Cómo les parece que iba a quedar el genocidio Cancuamo en manos de un Cancuamo? Todo eso se le destruyó porque ellos crean mitos y la culpa es del Estado colombiano, que no investiga para defenderse. Ojalá esta defensora sea independiente y de verdad se pare en la raya, porque por lo menos le contestó cuando habló de las mujeres de la mafia, las periodistas. Vamos a ver qué pasa con procurador. Lo que es claro es que no le podemos votar a ninguno que venga. Déjeme le insisto en eso, porque es que con la llegada de la nueva Defensoría estamos en este momento viviendo una puja muy dura por una institución demasiado fuerte, con demasiado poder en el país, como es la Procuraduría General de la Nación. Conocimos hasta ahora uno de los ternados, el doctor Luis Felipe Henao, que sale por el Consejo de Estado. Estamos a una semana de que se conozca el de la Procuraduría, el de la Corte Suprema de Justicia,
y el candidato del presidente. Déjeme aprovechar para ver cómo ve usted eso. Le aseguro que el Senado, espero no perder la apuesta o la certeza, no le vota al candidato de Petro, porque es obvio que no le vamos a votar por quien va a ser un instrumento de persecución. Vamos a ver qué va a pasar entre los candidatos de Consejo de Estado que ya está y el que sale de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso sí que es peligroso, como la elección que se viene en Corte Constitucional. Acuérdese que la Corte Constitucional es la entidad más poderosa de todas, por un diseño institucional que a mí me parece pésimo. Bueno, parece, senadora, que tuvimos un inconveniente técnico, pero ya estamos aquí de nuevo. Entonces le pediría que retomara donde estábamos. ¿Dónde estábamos, Vicky, Jairo? Ya no nos acordamos. Lo que pasa es que no sé si se alcanzó Estaba rematando con lo de la Procuraduría, con la, Sí, en el Senado de la República, ¿a quién piensan elegir? No, hay que esperar que salga el candidato de la Corte Suprema de Justicia, pero No, estaba diciendo que no van a elegir al que terne el presidente, que muy seguramente Pero el Senado no sea esa pela. qué susto. Uno con el señor con el garrote en la Procuraduría. Un peligro. Y lo que dije es que ahora viene elección de magistrado de la Corte Constitucional, que es la entidad más poderosa y, a mi juicio, peligrosa cuando usted tiene mayorías de tendencia de izquierda o de tendencia progresista, porque terminan usurpando todas las funciones de las demás ramas del poder público. Entonces, hay que estar atentos. Hasta ahora, Petro no ha logrado muchos de sus desvaríos, pero ahí sacó una resolución nombrando a los indígenas como autoridad ambiental. Debería ir a ver cómo en ciertos lugares no son autoridad ambiental, se encargan de talar y de contaminar todo, es el mundo al revés. Donde los indígenas conserven, por supuesto, pero donde no, no pueden ser autoridad ambiental. Aquí va a haber tanta autoridad para construir cualquier cosa que nadie va a meter un peso en el sector rural y seguirá en manos de la ilegalidad. Doctora María Fernanda, varias veces ha hecho mención a lo que dijo el presidente con respecto a las periodistas. Habló de las periodistas del poder, las muñecas de la mafia. ¿Qué significa eso en un mandatario? ¿Qué significa eso en un presidente? ¿Qué significa eso en un hombre? ¿Qué significa, doctora María Fernanda? Ay, Vicky, pero es que yo insisto en que eso es de puro análisis psiquiátrico. Uno diría, es muy grosero, es muy vulgar, un mandatario tiene que dar ejemplo, tiene que dar estatura. En el fondo, está dando el mensaje de cómo él considera a las mujeres que ejercen la labor del periodismo. Pues cree que todas son prepagos, seguramente. Esa es su forma
o su manera de él de escribir, y seguramente es porque lo han puesto en jaque, porque lo han descubierto, porque lo han desafiado. Por eso no le gustan, por eso prefiere las bodegueras, que las que hacen un trabajo en un país tan complicado como Colombia, dejando en evidencia lo que hemos conocido, porque si no fuera por la prensa hoy, no hubiéramos conocido el 80% de los escándalos del gobierno Petro. Y las Además, formas... usted sabe, perdóneme Jairo, usted sabe en todo caso, doctora María Fernanda, que eso pone en riesgo a las mujeres periodistas. Y algunas periodistas salieron diciendo, ay, no generalice, presidente, que es que las amarillistas son otras, no sé qué. Y la verdad es que el presidente no debería referirse así a ninguna periodista y a ninguna mujer, ¿no? Porque al final creo que ninguna mujer, tenga el oficio que tenga, merece que la traten así. Pero volvemos a lo mismo. Él lanza la frase y sabe que va a generar controversia 2 o 3 días y no le importa, porque él no tiene límites morales, a él no le da pena, él no siente vergüenza. Y le dirán, ay, no diga eso, no le importa. Y después lanza contra los camioneros que los empresarios, y entonces para dividir los ricos, los medianos, los pobres, todo el tiempo con su invocación a la lucha de clases, como se lo dije yo un día. ¿A quién quiere parecerse él? No hay nada que ame más un comunista que lo que dice que odia. Ellos quieren casarse con el fenotipo de lo que han visto que es la dominación. La rubia de ojos azules, estrato 6. Ellos quieren comprarse las mejores marcas de ropa. Ahí le sacaron una foto a María José Pizarro comprando en Ferragamo, creo que en Miami, y los zapatos del presidente, y le gusta pasar las vacaciones en el sur de Italia, donde van los ricos, y sus hijos estudian en Europa, y él estudió en universidad privada. No hay nada más incoherente que el falso discurso de ellos. Al final de cuentas, nosotros tenemos que pensar qué país vamos a recoger, Vicky. Es un país que va a quedar totalmente despedazado, y cómo recuperar la autoridad con la legitimidad suficiente que logre frenar la propaganda depredadora de la izquierda. ¿Y dónde queda el cambio? Las banderas con las cuales se eligió Gustavo Petro, que es el cambio que nos prometió en el país y que lo vemos por todo lado, que es el gobierno del cambio. ¿En qué quedó eso entonces? ¿O en qué va? Pues el cambio también es un suicidio, Jairo. Yo lo he dicho. Este señor nos lleva por el camino de la eliminación. Aquí no vamos a tener país. ¿Por dónde vamos? Y sabe una cosa, también es bueno retomar, y quiero pedirle, ¿qué está pensando usted, senadora, en el fondo de su alma? Es decir, ¿las elecciones del 26 están en riesgo? ¿Usted lo siente así o siente que no? Siento que el riesgo más próximo es el de la violencia promovida por el gobierno. Siento que esos diálogos multiplicados, sin un orden, sin una estrategia, sin un método, mientras ustedes articulan la fuerza pública, pero a la vez asesinan soldados, policías, como vimos en el Catatumbo, qué imagen tan desgarradora, lo que hace es que terminemos los ciudadanos perdiendo la capacidad de lucha, que nos sintamos anticipadamente derrotados. Imagínense ustedes trasladarnos a la época del paro criminal, multiplicado en muchos más lugares del país donde hay control territorial de la ilegalidad. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo nos organizamos desde la sociedad civil como era antes con los grupos de defensa civil? Tenemos una sociedad desarmada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo apelamos a que la fuerza pública actúe, pero resulta que le mandan la orden de no actuar? ¿Cómo hace un mandatario como el alcalde de Bogotá, Calio Medellín, dándole una orden a la policía y una contraorden al presidente? ¿Cómo vamos a prepararnos para eso? En eso tenemos que pensar, Vicky. En eso y en cuidar el día de las elecciones, previendo que puede haber zonas de Colombia donde no se van a celebrar. ¿Cómo van a votar los colombianos en Argelia, Cauca, donde hay 30.000 hectáreas de coca? ¿Cómo van a votar en el Plateado?
Y peor aún, bajo la presión de estos grupos criminales, porque de pronto sí se dan las elecciones, pero se dan a favor del candidato que quieran estos grupos criminales con una pistola aquí para los ciudadanos. Pero es que ya se ha visto, lo que pasa es que la diferencia de antes y de hoy es que el 70% de la coca se exportaba. Ahora el 70% de la coca se queda, pero no se queda para guardar, se queda para una venta con un valor mucho menor, lo que la hace más asequible y baja el nivel de consumidores por estrato social, amplía la base del consumo y tenemos 800 grupos ilegales matándose. El pobre alcalde de Arauca llegó al Congreso a decir que había 500 muertos en Arauca este año y a nadie le importa, ni a toda esta agrupación que terminó llegando con lista única al Senado. Todos estos mentirosos impostados, nadie dice nada de ningún muerto hoy, porque esa es la farsa de la izquierda. ¿Qué vamos a hacer con un país lleno de muertos? Y sabe que es lo peor, Vicky, casi todos los muertos son jovencitos. Son puros muchachos jóvenes, inmersos en esas disputas de bandas criminales. Y mire lo que logró el señor Roy Barreras, porque a mí no se me olvida. A mí hay cosas que las voy a recordar por el resto de mi existencia. Uno, el Consejo de Política Criminal del año 2014, donde el señor Alejandro Gaviria dijo que el glifosato daba cáncer en base a un estudio no probado de una organización europea. Parece que ese estudio lo promovió el mismo Juan Manuel Santos. ¿Quiénes votaron no al glifosato? Miren a ver quiénes conformaban ese Consejo de Política Criminal. ¿Cuál fue el único voto que dijo que no aceptaba eso? Alejandro Ordóñez. Mírenos cómo estamos hoy con coca por todos lados a 10 minutos de Cali. Eso es inaudito, eso es inconcebible. Bueno, la paz de Santos nos costó lo que tenemos nosotros hoy. A mí no se me olvidan los hechos donde hay responsabilidad en la historia de personas que hoy quieren ser candidatos o ser opción de poder. A mí no se me olvida cómo el ministro de Economía, Mauricio Cárdenas, en el Congreso manejaba la reforma tributaria de Santos, donde nos subieron del 16 al 19% de IVA y nadie rechistó. No se me olvida cómo llevaban anotado quién votaba sí, quién votaba no en el gobierno más antipático que yo he vivido en mi vida, como fue el de Juan Manuel Santos. Todos ellos que hoy quieren ser opción de poder, contribuyeron a la concentración de los poderes en el nivel ejecutivo. Todos los que salen hoy a decir, ay, queremos ser candidatos y somos opción de poder, todos ellos se callaron cuando el acuerdo de La Habana fue rechazado popularmente en las urnas con lo que le gusta a Petro, que es el constituyente primario, el poder popular, ese que odia en Venezuela con el triunfo de el candidato Edmundo González. Entonces, vamos a apelar a algo, Vicky. A ver. A mí me gusta que haya candidatos, a mí no me molesta, a mí me gusta que queramos un país mejor. Yo puedo llegar incluso a dirimir disputas y diferencias. Uno dice, vamos a sumar, vamos por un país mejor, pero a mí no me gusta el cambio de piel. A mí no me gusta el cuento de que yo estoy aquí y allá, por ejemplo, a los Roy Barreras que muda de piel de periodo presidencial en periodo presidencial. Él, Roy Barreras, se me estaba olvidando, fue el que hizo un escándalo por un bombardeo donde hubo menores de edad, pero resulta que el responsable del menor no es el ejército, es que el que recluta es el que tiene que ser judicializado. Y gracias a evitar el uso superior de la Fuerza Aérea, tenemos los criminales muertos de la risa, empoderados, haciéndole atentados a la fuerza pública. ¿Y saben cuánto se ha subido el reclutamiento? 500%, Vicky. Todos los días sacan muchachitas del Cauca en camionetas de la UNP para arriba, para San José del Guaviare. ¿Alguien dice algo? Quiero oír a las comunidades indígenas decir algo. Entonces la hipocresía no la soporto, no soporto el mudar de piel y lo único a lo que estamos dispuestos nosotros
es a quienes con coherencia hemos defendido este país. Y le aseguro que los buenos somos más, pero hay que decirle a los tibios y a los blanditos y a los asustados que miren el ejemplo de María Corina Machado. No podemos llegar hasta esos límites, tenemos aún tiempo. Doctora María Fernanda, pues ya que usted está hablando de candidatos, Claudia López, ¿qué piensa? ¿La tiene en qué categoría? Claudia es otra que hace parte de la misma línea de Roy y de Benedetti, de los que mudan de piel, ¿no? Como cuando uno ve ay, que hubo una culebra y cambia de piel. Uno dice, wow, ¿cómo lo hacen? Pero lo más interesante es que no les da pena. Claudia se va a mover más a la centroderecha porque ya no le conviene esa izquierda depredadora. Entonces ya no se va a llamar Nayibe, sino Nayib. Se va a quitar la E para quedar Claudia. No diga eso. Entonces aquí vamos a tener unos personajes protagonizando telenovelas que van a ser bien divertidos. Oiga, no, pero es que usted, déjeme un minuto. En ese sentido, es claro que Claudia López quiere ser candidata, quiere ser presidenta, yo creo que se siente ya ungida como presidenta, y hay una cosa clara, y es que ella votó por Petro, y ella es Petro, ella es igual a Petro, es que ella votó por Petro en el 22, a pesar de todo lo que pasó entre el 18 y el 22, que ahora ella se queja, porque hoy la vi, por ejemplo, me llamó mucho la atención, doctora María Fernanda, un trino de la exalcaldesa de Bogotá diciendo que era insostenible el subsidio de la CPM. Pero ¿y entonces por qué votó por Petro, que les prometió a los camioneros que no les iba a subir? También dijo en ese trino que, ay no, que el petrismo quería tumbar a Duque y que ahora el uribismo quería tumbar a Petro. Pero si ella sabía que el petrismo quería tumbar a Duque, ¿por qué votó por un señor que quería tumbar presidentes? Y todo lo de Claudia López es una incoherencia que, se lo digo también con honestidad, es sorprendente porque no le da pena. Pero no se acuerdan cuando vino y les dio un lote a los de la primera línea y lloraba y mis muchachitos, yo no sé qué pendejada decía, mis muchachitos del alma, cualquier vaina, y casi le queman el sitio, que les dio un espacio, un poco de degenerados, igual a nuestro querido Alejandro Gaviria, que le abrió las puertas de la Universidad de los Andes y casi se la queman. Es que uno no puede ser tan ajeno a la realidad, ni ser tan buenista, entre comillas. Así no es. Póngale autoridad a las cosas porque si no, no hay país. Entonces vamos a tener una gama de candidatos y van a salir de todos los colores porque, como dicen los costeños, creen que el mango está bajito, creen que es fácil. Y vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, disciplina, conocimiento del país y comunicación con la gente que hoy sufre. Muchos se están burlando de los profesores de FECODE, de los de la USO. La verdad, yo no me puedo burlar de una tragedia, pero que es un problema que no le atiendan a uno el hijo o la mamá, no. Pero el odio no lo hemos producido nosotros. El odio lo generaron ellos. Y los privilegios los lograron ellos, concentrando prebendas en un país que compra el portarse bien a cambio de darle plata a los sindicatos. O también privilegiando ciertos sectores de la economía para que sigan exprimiendo al resto de los colombianos. Si uno va al poder es para generar una real transformación, por no llamarla cambio, que esa palabra ya se la tiraron. Transformemos un país donde la gente tenga una mejor calidad de vida. Ese es un deseo. Doctora María Fernanda, para despedirla, porque sé que 12:45 era el tiempo máximo. Volarme, Dios mío, antes de que se vuele. Antes de que se vuele. Sergio Fajardo, que probablemente va a ser candidato. No, pues retibio, pero además que terminamos con María Ángela Holguín de primera dama. Le pregunto por Juan Manuel Galán, que le va muy bien en las encuestas. Él es muy querido, pero yo siento que de la encuesta a la realidad parece que no le cuaja, le va bien en las encuestas, pero no le va bien ya cuando se lanza. María José Pizarro, que también parece estar convirtiéndose en la ungida por Petro.
Le están adornando toda su candidatura, la están convirtiendo en el mito de la hija de Pizarro, pero yo creo que María José está muy expuesta a que la traicionen porque a Petro le está sonando más o Luis Gilberto Murillo, que es el que quiere la embajada cubana, o Pinturita Quintero, que Daniel Quintero. que parece que tiene o ha dejado una estructura importante en el tema de lo que hizo, pues lo que hizo, y ahora que acaba de poner al de ISA y parece que va a poner al del metro, en fin, qué desastre para poder tener una escalera hacia la presidencia. O sea, María José tiene que ponerse pilas. Y simplemente para finalizar, usted quiere quedarse con la candidatura del Centro Democrático. Mucha gente le reconoce su trabajo en el partido. Usted ha sido constante, ha sido juiciosa, ha sido trabajadora allí. Y le pregunto, ¿tiene a Paloma Valencia, a Miguel Uribe, a Paola Holguín, sí? Le pregunto, ¿por qué usted es mejor que ellos para ser la candidata del Centro Democrático? Ay, Vicky, pero esa pregunta es muy inmodesta. Pero es buena. No, es que ser mejor que alguien... Bueno, entonces cambiémosla, pues. ¿Por qué tiene que usted ser la candidata? Sí, ¿Por qué usted? ¿O por qué cree que va a ganar? Sí, ¿por qué usted? puede ¿Por qué ganar? no Paloma? ¿Por qué no Miguel? ¿Por qué no Paola? Ay, me vas a poner a pelear con ellos, Vicky. Entonces dejémoslo así, ¿o qué? Y no quiero pelear. Pero no es pelear. Tengo una buena relación con ellos. La gente cree que uno vive peleando y que yo peleo con Paloma. No, yo me la llevo bien con todos. Paloma es mi vecina de curul en comisión primera y en plenaria. Hacemos buen equipo. Mi Paloma me parece que es la mejor congresista del Centro Democrático. Su trabajo es muy juicioso. Miguel es querido. Yo no voy a hablar mal de Miguel. Me parece que está muy joven, que le falta más vida, más tiempo. Es que la gente cree, como le decían a uno, no sea madurada, biche, espérese y crezca. Le falta un poco más crecer. Con Paola no tengo una relación tan cercana, ¿sí? Pero tengo un recuerdo de Paola en mi corazón que nunca me olvidaré, porque cuando ella trabajó con Uribe, en las oficinas de Uribe, la única persona que recibía y atendía a Manuel Moya y a Graciano Blandón, asesinados por las FARC y promovido el asesinato por ONGs, la única vez la que lo recibía era Paola Holguín. Fue incondicional y eso lo tengo yo marcado en mi corazón. Ella es una persona muy competente. En fin, y Andrés Guerra, que es mi amigo y es muy chévere. Entonces, disputa no. El desafío es enamorar al público. ¿Cómo hacemos que el público lo vea a uno mejor que a sus contendores? Y no es hablando mal, porque yo no digo, ay, es que fulano dijo, no sé qué, no. Yo sé que eso se presta mucho en estos escenarios, yo no, ¿saben? Yo nunca he tenido... Y me parece bonito que hable así, pero en todo caso, usted quiere ser la candidata. Pues, ¿sí? Pero es que es válido. Y ellos es válido. Y fue la primera que levantó era la ¿por qué mano? María Fernanda? Porque yo siento, y lo digo de forma modesta, ¿Sí? que mi vida y lo que me motiva y lo que me da alegría, además de todas las actividades que la vida me ha permitido hacer, es el servicio. Yo quiero llegar al lugar más alto, si es así la voluntad de Dios, para servir, no para servir. Yo soy una mujer madura, yo ya estoy grande, ya tengo hijos grandes. Yo no tengo pretensiones distintas a que la gente viva mejor. Pues doctora María Fernanda, le mando un abrazo. Vamos a quedar muy atentos al paro camionero y esperemos, falta mucho tiempo todavía para que se defina todo este tema electoral, pero es cierto que tenemos sobre todo que estar muy vigilantes de que las elecciones sean democráticas, que no estén en riesgo, que haya resultados confiables y que el gobierno Petro pues no logre su teoría del caos para enrarecer todo el ambiente. Necesitamos
salvar en Colombia la democracia, porque ahí tenemos, como usted lo decía, un ejemplo muy claro que es Venezuela, que es María Corina, que es Maduro, y ojalá a Colombia nunca le pase eso. Se burlaban, recuerde usted que lo volvieron como una caricatura el tema del castrochavismo, y mire en qué estamos, así que hay que cuidar a Colombia. Un abrazo. Gracias, Vicky, gracias, Jairo. Chao, adiós. A ustedes gracias por acompañarnos. Esto es Semana.